Ok, pues muy buenos días a todos. Saludos a toda la comunidad actualizandome.com. El día de hoy pues nos toca nuestra sesión quincenal de 11 a 12. Hoy tenemos a dos invitados de lujo. Ok, ¿no se escucha? ¿Sí se escucha, dice? Ok, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan bien? A ver. Sí, ok, muy bien. Ya se escucha. Ok, pues saludos a todos. Como les comenté, vamos a iniciar nuestra plática quincenal. El día de hoy nos acompañan dos invitados de lujo. A un costado tengo al licenciado Daniel Olguín Martínez. Le vamos a dejar el uso de la voz para que pueda saludar a la comunidad. Hola, buenos días a todos los que nos siguen por esta plataforma digital. Es un honor estar aquí esta hora y compartir un poco del conocimiento y del trabajo que realizamos día a día aquí en Grupo Olguín. Y espero que esta charla sea de su agrado y de interés. Perfecto, muy bien. Y a mi costado izquierdo tengo también a la abogada Brenda López Aguilar. Si gusta saludar a la comunidad, Brenda. Hola, buenos días. Ok, muy bien. Entonces, pues, ¿cómo nace el programa de hoy? Bueno, pues nace como se titula nuestro programa, que es el litigio fiscal estratégico, pues precisamente de casos prácticos. La semana pasada estuvimos comentando aquí un tema, les pongo el contexto, y bueno, mi respeto y admiración a todas las mujeres, entre si es festejo o conmemoración, pero bueno, no nos vamos a complicar la vida. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, y bueno, mi respeto y admiración a todas las damas que ejercen la materia fiscal, la materia contable y bueno, y en general, ¿no? Pues bueno, entonces, ¿cómo nace el programa del día de hoy? La semana pasada estábamos viendo un asunto aquí práctico con los abogados de la firma, Daniel y la licenciada Brenda, y bueno, dijimos, yo creo que de aquí va a salir el programa para el día lunes, o sea, el día de hoy, y lo vamos a comentar. Ahorita voy a poner un contexto de cómo está el asunto y la licenciada Brenda nos comentará algunos breves antecedentes para ir entrando en materia. Pues ustedes saben, ¿no?, que el artículo 46 del Código Fiscal en su fracción cuarta se adicionó un párrafo para 2021, prácticamente es el párrafo tercero, donde ahora le dan facultades a los visitadores para valorar la información. Ustedes saben que escuchaba por ahí un tema en unos grupos, había, por ahí hay un grupo donde, bueno, se comparten muchas sentencias, y no falta el que de repente dice, de seguro es por valoración, como diciendo, ya chole, ¿no?, con ese tema. Igual y sí, pero el día de hoy lo vamos a abordar desde otra perspectiva. Pues bueno, ya cuando, ese es el detalle, por ejemplo, cuando sale un criterio a favor en el sentido de esa jurisprudencia, la 1/2015 de la segunda sala, pues si hay valoración en las visitas domiciliarias, específicamente en última acta parcial, pues los asuntos se van a venir en cascada, o sea, hacia abajo, dándole nulidades a los contribuyentes. Pero bueno, vamos a platicar en ese contexto. Los visitadores tienen facultades para 2021 en adelante. La pregunta va a ser, ¿esta facultad va a ser para visitas domiciliarias que inicien a partir de 2021 o para últimas actas parciales o actas que se vienen levantando a partir de 2021? Esa es una pregunta interesante, ¿no?, que vamos a despejar en el transcurso del programa. Esa es una. Por ahí un colega hacía una publicación precisamente el día viernes respecto de que las autoridades fiscales, específicamente las que están llevando visitas domiciliarias, si están levantando actas o la última acta parcial a partir de enero de 2021, están valorando la información de acuerdo a la nueva facultad para 2021. La pregunta es, aquí de nuestros amables participantes, tengo aquí a varios colegas que están aquí en esta aula, si
tienen oportunidad de participar escribiendo en el chat. ¿Qué dicen ustedes? Esta facultad otorgada a los visitadores en la reforma para 2021, la adición del párrafo tercero del 46 del Código Fiscal en su fracción cuarta, que le otorga nuevas facultades a los visitadores, derivado de esa jurisprudencia, la 1/2015 de la segunda sala, en el sentido de que los visitadores pues no tenían, ¿verdad?, esa facultad. Entonces se modifica el Código Fiscal para 2021, pero la pregunta es, ¿esta facultad otorgada a los visitadores en Código Fiscal en 2021 es para visitas domiciliarias que inician a partir de enero de 2021 o para actas parciales o la última acta parcial que se levante a partir de enero de 2021? Porque está sucediendo el caso, ya la práctica, que los visitadores con esta nueva facultad que tienen en Código Fiscal, de facultades de comprobación, específicamente la visita domiciliaria que inició el año pasado, pues ya de acuerdo con esta facultad, ya están señalando que de acuerdo a la nueva adición, este párrafo tercero, ya tienen facultades. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Tiene competencia o no tiene? Me queda claro que la ley, Código Fiscal, te otorga la facultad. La competencia te la da el reglamento. Habría que modificar el reglamento interior también. Por ahí salió hoy un acuerdo, ¿verdad?, de Raquel Buenrostro, en el sentido de mantener vigente algunos acuerdos en materia de competencia por ahí, pero no lo relativo a la facultad de los visitadores. Pero bueno, entonces, el caso que traemos nosotros no es referente a eso. Todavía se hace más interesante. A ver, nuestra amiga y colega Mireya Sendeja, siempre muy participativa y muy atinada en sus comentarios, dice: los visitadores son empleados públicos, considero no funcionarios públicos. De acuerdo, por tal motivos, facultades siguen siendo viciadas, así es, y no tienen por qué valorar el funcionario, si el empleado, en mi opinión muy personal. Sí, coincidimos. El Código Fiscal otorga facultades, quien da competencias es el reglamento. Entonces, si el reglamento no nos los modifican, pues obviamente, aun cuando tengan facultades por competencia, esos asuntos se van a venir abajo. Pero bueno, entonces ya veo que coincidimos, Mireya. Si alguien más quiere participar, es bienvenida su participación. Pero lo hago más interesante. El asunto que traemos, de dónde deriva este programa, se trata de que un contribuyente, lo voy a hacer de manera general porque la licenciada nos va a dar los antecedentes un poco más específicos. Se trata de un contribuyente que fue sujeto a facultades de comprobación, visita domiciliaria, determinó un crédito a la autoridad fiscal, como lo hacen todas las facultades. El contribuyente se va al recurso de revocación, le dan palo, como dicen los colegas abogados, cuando interpuso juicio contencioso administrativo contra esa resolución, recaída el recurso, lo hace en la sala especializada en juicios en línea en la Ciudad de México y da una nulidad lisa y llana, ¿verdad? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa da una nulidad lisa y llana por el tema de la valoración. Luego, la autoridad, de acuerdo al 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, interpone el recurso de revisión, ¿verdad?, ante un tribunal colegiado, ya en materia del Poder Judicial de la Federación, y prácticamente el colegiado dice: ¿sabes qué? Esa sentencia no debió haber sido nulidad lisa y llana, sino debió de haber sido para efectos. Entonces, el contribuyente a la par interpone también el amparo directo. Obviamente que se hace un estudio conjunto entre el amparo directo y la revisión, y pues es la resolución que emite el colegiado. Ante eso, la sala especializada en juicios en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite otra sentencia donde declara la nulidad para efectos, porque fue los lineamientos, ¿verdad?, que siguió por parte del tribunal colegiado. Entonces, al emitir la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sala especializada, juicios en línea, emite esta sentencia,
dando la nulidad para efectos, y en uno de los resolutivos, o en el resolutivo de esta sentencia, de esta resolución, señala lo siguiente. Dice que si la autoridad fiscal lo estima conveniente, no lo obliga, deja a salvo sus facultades, si lo estima conveniente, a partir de la valoración que se da en la última acta parcial, puede volver a levantar pues la última acta parcial, ¿no? Y es lo que hace la autoridad fiscal, va al domicilio del contribuyente, levanta la última acta parcial. Ojo aquí, el tribunal señaló que no debía de valorar. La sentencia pues es del año pasado, ¿verdad? A finales, recordando que el año pasado todavía no tenía facultades el fisco, los visitadores. Entonces, ahorita que reponen la última acta parcial, los visitadores lo hacen de acuerdo a la nueva facultad establecida en la reforma para 2021, valorando. Entonces, se hacen interesantes los asuntos y se hacen prácticos también. Y la pregunta aquí es, ¿los visitadores tendrán facultades? Por lo menos desde la perspectiva del 46, tercer párrafo, considerando que la competencia la tienen en el reglamento y que eso está, pero para nulidades lisas y llanas. Entonces, ¿qué creen? ¿Cómo resuelve la Secretaría de Hacienda, la autoridad fiscal? Resuelve no con los, no dejando de valorar, sino lo hace ahora valorando de acuerdo a la nueva modificación que hubo para 2021 respecto a la valoración. Entonces, pues ese asunto también va para nulidad lisa y llana, ¿verdad, abogada? Entonces, grosso modo, comenté los antecedentes, pero me gustaría darle el uso de la voz a la licenciada Brenda para que nos platique su perspectiva. Ya le ayudé bastante con los antecedentes de este asunto. ¿Sí? Bueno, como ya lo mencionó el licenciado Luis Miguel, pues fue una visita domiciliaria en donde les determinaron un crédito fiscal. Ante ello, el contribuyente presentó un recurso de revocación. En ese recurso de revocación se reconoció la validez de la resolución recurrente y ante ello se promovió un juicio de nulidad ante la sala especializada de juicio en línea. Ahí resolvieron, o nos otorgaron más bien, una sentencia con nulidad lisa y llana. El motivo era porque los visitadores no tenían facultad para valorar y mucho menos para determinar dentro de la última acta parcial. No conforme con ello, la administración jurídica promovió un recurso de revisión. En ese recurso de revisión nosotros nos adherimos a ello y el tribunal colegiado señala que era procedente revocar la sentencia. Ante esa revocación, la sala especializada de juicio en línea emitió otra sentencia, pero ya con nulidad para efectos, en el sentido de, como lo dijo el licenciado Luis Miguel, que si lo consideraba pertinente la autoridad fiscalizadora volviera a emitir una última acta parcial, pero para que ya no valoraran las pruebas. Ahora sí que nada más se enfocaran a circunstanciar los hechos y omisiones que se desarrollaron durante el acta parcial. Emitieron la sentencia y la autoridad fiscalizadora volvió a emitir una última acta parcial. Como ya lo señaló el Luis, pues volvieron a emitir la última acta parcial, pero siguen valorando. Nada más que ya fundamentaron que pues con la nueva reforma al artículo 46 pues ya tienen facultad ahora sí que para valorar. No nos queda la menor duda que ese asunto va a ser nulidad lisa y llana. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que hacen valer algunos conceptos de impugnación en el tribunal y a veces quisieran que les resolvieran por algún concepto que están haciendo valer novedoso, interesante, y les resuelven por otro? O sea, no está sujeto en el sentido de estamos queriendo analizar este asunto desde la perspectiva
si la autoridad fiscal tiene facultades para poder valorar la información que es proporcionada por el contribuyente cuando esa facultad de comprobación inició en el 2020, por señalarlo así. Yo creo que aquí tenemos que hacer una diferencia, hacer un análisis de lo que son las normas sustantivas y las normas adjetivas, ¿no? Sabiendo que las normas adjetivas son de procedimiento y las normas sustantivas pues son donde se reconocen algunos derechos o se pueden imponer algunas obligaciones. Por ahí hay un criterio que tiene el licenciado Daniel que nos quiere compartir respecto precisamente al tema de las normas sustantivas y las normas adjetivas. Si nos gustas comentar un poco, licenciado, por favor. Bueno, a criterio de la segunda sala, en la tesis de jurisprudencia 128/2011, ellos emiten un criterio y dicen que las normas sustantivas son las que reconocen derechos e imponen obligaciones, y en tanto que las de naturaleza adjetiva son las que permiten hacer efectivo el ejercicio de esos derechos. Entonces, habría que hacer un análisis primero en qué norma se ubica esa fracción del artículo 46, si es una norma sustantiva o es una norma adjetiva. Luego, también por ahí hay criterios que dicen que la actuación de la autoridad se tiene que basar con base a la temporalidad en la que emite el acto. No sé si guste abonar algo. Sí, claro. No nos queda también ni la menor duda que estamos en presencia de una norma sustantiva. El hecho que esta norma o esta facultad esté establecida dentro del 46, que habla de las formalidades que deben de revestir las visitas domiciliarias, no la ubica como una norma de procedimiento. ¿Por qué? Porque una norma sustantiva, como lo dice la jurisprudencia que señalaba atinadamente mi hermano, de rubro, dice, el rubro nada más de donde se extrae esta información es consulta fiscal. El artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, es una norma de naturaleza sustantiva. Nosotros coincidimos que la facultad establecida en el 46, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, pues claro que es una facultad que no tenían los visitadores, que se le pretende dar el Código Fiscal medianamente, y bueno, tiene que ser de naturaleza sustantiva. ¿Por qué? Porque se le está concediendo nuevas facultades que no tenía, y ante eso, pues es una norma sustantiva, no es una norma de procedimiento. Las normas sustantivas son las que reconocen derechos o te imponen alguna obligación. Ustedes recordarán, por ejemplo, en el 2014, cuando nace a la vida jurídica ese famoso artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, muchos abogados, cuando interpusieron sus amparos, hicieron conceptos de violación en el sentido que era una norma pues prácticamente sustantiva, y la Corte en octubre de 2015 dijo no, es una norma de procedimiento, es una norma adjetiva, y ¿qué crees? Sí se puede aplicar retroactivamente. Usted sabía que a las normas adjetivas no le aplica el principio de retroactividad de las leyes consignados o establecidos en el artículo 14 constitucional. En la facultad nos enseñaron, y nos los enseñaron de manera general, obviamente que con el análisis, el estudio y los criterios que han emitido los tribunales, nos queda claro que el principio de irretroactividad de las normas jurídicas que establece el 14 constitucional está referido a las normas sustantivas, aquellas que te reconocen derechos o te imponen alguna obligación, pero no así de las adjetivas, porque esas son las que te permiten hacer efectivo el ejercicio de esos derechos. Son normas procedimentales. Ejemplo, tenemos un Código Penal Federal, que es una norma sustantiva, y tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una norma adjetiva. Las normas de procedimiento, alguien me puede decir, no estoy de acuerdo, y yo le puedo decir, pues también yo no estoy de acuerdo. Por ahí hay una tesis del tercer tribunal, fíjense, o sea, para que, miren qué bonita es la materia jurídica. A veces
los métodos de interpretación que tenemos de las normas jurídicas son diversos, y de acuerdo al método de interpretación de repente, pues es como los tribunales no se ponen de acuerdo. Pero miren, el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito tiene una interesante tesis que señala que la ubicación legislativa no determina la naturaleza de esa norma jurídica. ¿Qué significa eso? Que podemos encontrar normas adjetivas en códigos sustantivos y podemos encontrar normas sustantivas en códigos de procedimientos. O sea, finalmente, la ubicación legislativa que usted diga, no, pues como está en el Código Penal Federal, pues todas son normas sustantivas. No, el hecho que esté contenida una norma en un código penal, por llamarlo así, en materia penal, por poner el ejemplo, no determina que todas las normas sean de carácter sustantivo. Por eso lo dice esta tesis. Normas jurídicas, su ubicación legislativa no determina su naturaleza, si es sustantiva o si es procesal. Entonces, nosotros coincidimos en este punto, que la nueva facultad establecida en Código Fiscal de la Federación, que es la que se le permite a los visitadores valorar la información que es proporcionada por el contribuyente durante un acto de fiscalización, una visita domiciliaria o la última acta parcial, pues prácticamente estamos en presencia de una norma sustantiva, no adjetiva. Entonces, a las normas sustantivas, pues no se le permite, ¿verdad? Tiene que respetar el principio de irretroactividad contenido en el 14 constitucional. No así el 69, que la Corte determinó que era una norma de procedimiento, una norma adjetiva en la que pues prácticamente tuvimos revisiones en 2014 donde estaban aplicando el 69, ¿verdad? Por los ejercicios 2013, 2012, 2011, y bueno, porque así lo determinó el SAT. Pero, pues bueno, no todas las normas se pueden aplicar de manera retroactiva. Por ejemplo, otro caso que también no tenemos dudas, pues fueron las reformas en materia penal, ¿no? Del pasado 8 de noviembre de 2019, en el que se modificaron pues, los 5 ordenamientos que ustedes ya conocen, ¿no? El Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Seguridad Nacional y pues la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Estos ordenamientos se modificaron y no nos queda ni la menor duda, que fueron normas sustantivas, es decir, para aplicarse de asuntos iniciados, ¿verdad?, a partir de ahora. Entonces, vean lo interesante de repente, pues, de que la materia fiscal es muy técnica, muy especializada, y de repente, por eso los tribunales, pues, andan dando palos de ciego, ¿no? Y nosotros los justiciables o los abogados, que representamos finalmente los intereses de nuestros clientes, ¿no les pasó que en aquella ocasión cuando nos decían que la contabilidad electrónica y donde daban la suspensión, en una semana te decían que sí procedía la suspensión, luego otra semana nos decía que no, que se afectaba el interés público? Entonces vean cómo de repente en materia fiscal no hay una última palabra como tal. Finalmente la Corte es nuestro máximo intérprete a nivel nacional y es el que tiene la última palabra, como dice ese programa que tienen, ¿no? Ya lo dijo la Corte. Entonces consideramos aquí, por ejemplo, ya aterrizando y dando estos análisis, estos antecedentes, que esta facultad, concedida a las facultades, sí tiene que ser a partir de la reforma de 2021. Toda visita domiciliaria, toda valoración que se haga, tiene que ser a partir de 2021. Y no estamos hablando de las actas que se levantan en 2021, ni de la última acta parcial que se llegara a levantar. Tiene que ser de visitas domiciliarias iniciadas a partir de 2021, que es con la notificación de la orden de visita. Habrá quien coincida, habrá quien diga, tengo mis dudas. Bueno, se los vamos a dejar a los tribunales, pero esta es nuestra posición. Finalmente vamos a hacer valer todos estos conceptos en juicio de nulidad,
en juicio contencioso, yo estoy seguro que vamos a tener, pues, resoluciones favorables. Ahora, en el caso, por ejemplo, de esta reposición de la última acta parcial de nuestro caso práctico, donde la autoridad fiscal, pues valora la información, pues están más muertos todavía, porque estamos en presencia de que la sala del tribunal había señalado que se levantara la última acta parcial sin la valoración. Y la autoridad fue más allá y dijo, no, pues como ya modificaron código fiscal de la federación, pues ya tengo facultades. No, qué bonito. ¿Cómo la ve mi estimada Mireya? ¿Cómo ve el tema que estamos platicando sobre la mesa? Aquí el licenciado Daniel quiere aportar algo muy bueno, dice Miguel Chanati. Sí, aquí la reposición, mi estimado Miguel, en el sentido de que, bueno, ya la sala especializada le dijo a la autoridad fiscal, ¿sabes qué? Levanta a partir de la violación procesal, que es la valoración. Ok, lo hizo la autoridad, levanta. Sí, tristemente cada criterio que anda surgiendo, sí. Y es que miren, estimados colegas, que nos confunde, sí, de repente no se ponen de acuerdo los tribunales y bueno, yo creo que también parte de la reforma al Poder Judicial de la Federación tiene que ver con unificar los criterios. Interesante, muy complicado, sobre todo nos obligaría a estudiar más, sí, de acuerdo. Es que en materia de derecho, ¿cómo quisiéramos que fueran como las matemáticas o la física o química, ¿no? Donde son exactas, pero por lo menos a mí es la perspectiva que me gusta del derecho, que nadie puede ostentarse así como que, al igual dice, es culpa del litigante que no expone claramente su punto en muchas ocasiones. Sí, también, estimado Miguel, estamos tratando de ser claros con respecto a estos puntos, porque pues se van a encontrar ahorita la autoridad fiscal lo que necesita recursos. Acuérdense que estamos en campañas, ¿verdad? Estamos en campañas electorales y pues ustedes saben que los partidos necesitan sus buenos recursos, porque en junio pues vienen las elecciones, ¿verdad? Y bueno, aun cuando sean ahorita de manera virtual, pues el Estado necesita recursos. Necesitamos terminar el Tren Maya, ¿va? La interpretación estricta cuando le conviene a la autoridad. Sí, es interesante, mi estimada Mireya. Fíjate que parece que es más importante las elecciones que las vacunas. Parece ser, mi estimado Miguel, parece ser. En el caso, por ejemplo, de la interpretación estricta, fíjate que hay un criterio que emite la Prodecon muy interesante el año pasado, a finales, y no cabe duda que entre más estudias, no sé si les pase, mis queridos amigos, que nos ven por actualizandome.com y también para nuestros amigos que nos están siguiendo por Facebook, a veces uno quisiera que solamente existieran respuestas como sí y no. Y algunas respuestas, a veces no sé si les complica a los docentes, a los maestros que están en clases. A veces mis alumnos me preguntan, maestro, y aquí en este tema, ¿qué opina usted? Y a veces le digo, mira, quisiera ser muy concreto en mi respuesta, pero pues hay veces que uno tiene que justificar la respuesta porque un tribunal dice que sí, un tribunal dice que no, y el asunto está en un tribunal superior, bueno, pues, estamos hablando si es de colegiados, de diferentes circuitos, pues tiene que entrar a alguna de las salas de la corte, y si la cuestión es con la sala, pues tiene que entrar el pleno, pero a veces nos gustaría que las respuestas fueran sencillas, como dime si sí o dime si no, no le des tantas vueltas al asunto. Y a veces, por más que uno quisiera ser concreto y objetivo, le dice, mira, de acuerdo a este tribunal, sostiene este criterio, la norma dice esto, todavía no hay jurisprudencia, hay una tesis aislada. Entonces, vamos nosotros teniendo como un parámetro para poder contestar pues, a nuestros alumnos o a algún participante de algún curso, y algunas respuestas de repente no son concretas.
Y en el caso que señalaba Mireya, por ejemplo, de la interpretación estricta, pues el artículo 5 de Código Fiscal es muy preciso, ¿no? Al señalar que la interpretación debe de ser estricta, tratándose de cargas a los particulares y de excepciones a las mismas, y luego nos dice que las que establezcan cargas a los particulares, ellas son aquellas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Entonces, vemos de repente criterios que han ido siendo muy progresivos, muy pro contribuyentes, muy pro persona, ¿verdad? Esa interpretación que recoge el primero constitucional, pero es muy interesante porque, por ejemplo, habría que precisar si las normas que establezcan las cargas a los particulares, esas deben de ser estrictas. Pero ¿qué pasaría si me estuvieras interpretando otro artículo del mismo Código Fiscal donde no se establezcan cargas a los particulares? Esas no deben de interpretarse de forma estricta. Esas deben de interpretarse con cualquier otro método de interpretación de normas jurídicas. ¿Cuál te gusta? ¿El progresivo? ¿El pro persona? ¿El acorde? ¿El teleológico? ¿El sistemático? ¿El extensivo? O sea, nos invita a aplicar otro método de interpretación que no necesariamente tenga que ser el estricto, porque el estricto es aquellas que pongan cargas o las particulares. Obviamente que cuando la norma me establezca alguna carga, pues yo voy a poder que la interpretación sea estricta y lo que dice la norma, y si la norma no lo señala, el principio de estricto derecho, ya es bien sabido que algunos principios de la materia penal son extensivos a la materia administrativa, tratándose de sanciones e infracciones. Es lo interesante, ¿no? Ir armonizando las materias. Por eso se nos insta de repente a seguir estudiando más, y cuando uno estudia más, no es que sepa uno más, es que uno ignora menos, ¿no? Así es. Hay tantos temas aquí, los abogados son los abogados de la firma, y bueno, a mí me toca revisar los proyectos. Yo aprendo de ellos porque ellos son los que desarrollan los conceptos de impugnación o los agravios, si es recurso de revocación, o si son conceptos, o si estamos en un juicio contencioso, pues revisamos los conceptos de impugnación, o si es amparo, conceptos de violación. Pero son los veo que están horas y horas pegados a la computadora, buscando una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o alguna sentencia del Consejo de la Judicatura Federal para darle soporte a los conceptos, a la argumentación. Y bueno, es una tarea bastante loable, ¿no? Por parte de los abogados, y yo lo veo más digerido, ¿no? Ya cuando desarrollen el concepto, yo digo, este está bueno, esto lo voy a compartir en el aula virtual actualizándome, ¿verdad? Ya nada más como el que se toma la foto, ¿no? Pero bueno, ellos son los que hacen los conceptos, y bueno, ya esos son los que nos dan unidades lisas y llanas, ¿no? Pero pues es un trabajo en equipo, ¿no, Miguel? Es un trabajo en equipo. Entonces, este asunto, pues no nos queda ni la menor duda que la autoridad se extralimitó en esa resolución. Bueno, no resolución, en esa última acta parcial, ahorita estamos dentro del periodo de los 20 días, que pues nos otorga ese 46, fracción cuarta, párrafo segundo, para hacer valer, pero tenemos de dos. Como el asunto ya es nulidad lisillana, nos podemos dar el lujo de no poder contestar, ¿verdad, licenciado? Así es. Esperar el acta final y la resolución del crédito, y ese asunto está muerto, ¿verdad? Ese asunto está muerto. Eso me recordó aquella anécdota con fuerte saludo para el brother. Entonces, de repente hay abogados que dicen, ya me cansé de ganar. Ya me cansé de ganar, dijeron algunos abogados, ¿no? Con alguna jurisprudencia que emiten los tribunales, y pues como es jurisprudencia, pues no le queda de otra más que
acatarlos. Sí, dice Miguel, sí. Anda bien cuidado el brother, ya ya está reforzado en vitaminas y jugos de limones, cítricos y estos menesteres. Ok, entonces, cuando ganas por una jurisprudencia, pues vas a ganar todas. O cuando se pierden todos, ¿no? Es como cuando se presentan los amparos contra leyes, ¿no? Cuando se presentan los amparos contra leyes, pues si se ganan varios, pero si se pierden todos a nivel nacional. Y bueno, algunos ni pierden, algunos les desechan las demandas de amparos, porque de repente, pues la justicia es como un poco elitista, ¿no? Sí, así es. El amparo de repente se vuelve un poco elitista y si no acreditas el interés legítimo, bueno, ahora se amplió, ya no es jurídico, es legítimo, en algunas demandas, en algunas resoluciones de amparo, veo que todavía hacen el análisis del interés jurídico y el interés legítimo adicionalmente, pero bueno, es interesante la materia de amparo porque algunos no llegan ni al estudio, algunos son desechados. No sé si recuerdan cuando se promovieron las demandas contra el costo de lo vendido, aquella modificación en ley de impuestos sobre la renta, que muchos contribuyentes interpusieron su amparo, y algunos fueron desechados, desechados en el sentido porque querían acreditar el interés jurídico en aquellos años, en aquella reforma, creo que fue de 2007, 2008, y prácticamente no acreditaron en el interés jurídico y les fueron desechadas sus demandas de amparo. No lograron acreditar ni el interés jurídico, porque hasta eso, luego dicen que en esos años, para acreditar el interés jurídico, no era suficiente con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y las claves que se señalaban ahí o las actividades, sino que era necesario acreditarlo con una factura de compra, un CFDI, pues, donde donde el juzgador, el juez de distrito, lograba ver que efectivamente la norma te afectaba. Pero bueno, entonces a veces no llegamos ni a ese punto, ¿no? Ahí hay una interesante confrontación entre las formalidades del procedimiento y los formulismos, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas diferentes. A veces las formalidades pues, son las que se debe de ceñir la autoridad y respetar el 14 constitucional, pero el 17 nos habla a veces que hay muchos temas formaloides que lo que hacen es nada más que están retrasando la justicia o prácticamente están yendo hasta en contra de ese principio de derecho humano de acceso a la justicia o principio judicial efectivo. ¿Qué quisieras aportar, mi estimado Dani, con respecto al análisis de lo que estamos viendo, con respecto al levantamiento de la última acta parcial? Bueno, quisiera irme al caso que mencionamos al principio. Quisiera leer un párrafo de la nueva sentencia que se emitió, sí, para que vean cómo, en qué sentido se emitió y en qué le está dando la autoridad fiscalizadora a la autoridad la libertad de jurisdicción. Entonces, dice, en tales circunstancias, al resultar fundado y suficiente el octavo concepto de impugnación expuesto por la actora, cuyo estudio quedó intocado en la ejecutoria que se complementa, se procede a dar cumplimiento estricto a lo ahí ordenado, considerándose que se actualiza la causal de nulidad contemplada en el artículo 51, fracción tercera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que en consecuencia se debe declarar la nulidad para efectos del acto combatido y del recurrido, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 52, fracción cuarta de la misma ley, lo que implica que la autoridad competente de estimar lo procedente reponga el procedimiento de fiscalización a partir de la violación antes apuntada, en el entendido de que si decide hacerlo, deberá realizarlo en el plazo de 4 meses, sujetándose posteriormente a los plazos y formalidades establecidas en el Código Fiscal de la Federación para el ejercicio de facultades de comprobación.
En este párrafo quisiera resaltar que la sala especializada de juicio en línea está emitiendo la misma, aplicando el principio de libertad de jurisdicción. En este caso, pues dice que si la autoridad competente de estimarlo procedente, reponga el procedimiento. Que en el caso en concreto, pues repuso el procedimiento a partir de la última acta parcial. Luego, en el caso que se está comentando en estos momentos por el maestro Luis Miguel, el doctor Luis Miguel, en la resolución de en la emisión de la última acta parcial, en uno de sus párrafos, en la parte final dice: asimismo, se le informa que de conformidad con lo previsto por el artículo 46, párrafo primero, fracción cuarta, penúltimo y último del Código Fiscal de la Federación vigente, el presente visitador autorizado en la orden de visita número tal estará facultado para consignar en esta última acta parcial y de forma circunstanciada todos los hechos y omisiones que puedan encontrarle incumplimiento en las disposiciones fiscales que conozca dentro de la visita domiciliaria. Y pues aquí se comprueba que efectivamente ya están aplicando la reforma al Código Fiscal, incluso de visitas anteriores. Sí, tocó un importante punto aquí el abogado, mi hermano Daniel, en el sentido de que a veces, por ejemplo, cuando viene una resolución, una sentencia de amparo del tribunal colegiado, algunas son con libertad de jurisdicción y otras son con los lineamientos establecidos. ¿Qué significa eso? Cuando el tribunal colegiado emite una sentencia, obviamente es una sentencia de amparo directo o de recurso de revisión en términos del 63, pero finalmente es una sentencia del Poder Judicial de la Federación. Cuando se refiere a que es con libertad de jurisdicción, significa que el asunto lo va a resolver la respectiva sala, bueno, en este caso, la sala especializada en juicios en línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con libertad de jurisdicción, que haga nuevamente el análisis del asunto, no con los lineamientos establecidos. Obviamente que si se está dando el amparo por los temas de valoración, pues tendrá que nuevamente abordar ese análisis, ese estudio de alguna forma, pero no emite pues lineamientos el colegiado, no le indica de esta forma o de esta manera tendrás que resolver, sino lo hace con libertad de jurisdicción, para que se entienda esa parte cuando los tribunales colegiados le dicen a la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con libertad de jurisdicción, dice, vuelve a emitir la sentencia. Obviamente yo hice un análisis, pero tú emites tu sentencia, haz un nuevo análisis, toma solamente en consideración por qué estoy emitiendo esta nueva resolución o esta sentencia emitida, pero tú considera, haz un estudio, un análisis, obviamente, pues ya sabemos que en términos del artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, las sentencias que emitan el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues primero debe de estar fundada en derecho, ¿no? Debe de estar fundada en derecho. Deben de estar fundadas y motivadas. Deben de ser congruentes, interna y externa. Y pues prácticamente cumplir con los principios de exhaustividad. Todo lo que se está solicitando, ¿no? Hay que resolver de acuerdo a lo que está el actor pues solicitando, ¿no? Si hiciste valer 10 conceptos de impugnación o 15 y nada más te estudian 5, pues obviamente que el tribunal se debe de ceñir y debe de resolver sobre todos los conceptos planteados, ¿no, licenciado? Muchas veces los tribunales no cumplen con este principio de exhaustividad, dejan de estudiar algunos lo estudian de manera conjunta, es válido, claro, es válido, pero deben de estar fundados y motivados cada uno de ellos. Entonces, muchas de esas veces, pues no muchas, en todos los casos, las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deben de cumplir cabalmente con estos principios para que la sentencia esté, por lo menos, con estos filtros. Y cuando debe de cumplir con los lineamientos es cuando el tribunal colegiado le da los lineamientos sobre los cuales debe emitir la sentencia, ¿no? Muchas veces en las sentencias de amparo vemos
cómo el colegiado le indica a la sala regional que aborde el análisis o el estudio de algún concepto y que resuelva en este sentido, ¿no, licenciada? En un sentido correspondiente. ¿Quisieras abonar algo, abogada, con respecto a los temas que estamos viendo aquí, respecto a la reposición de la última acta parcial? Sí, bueno, cabe hacer mención de que cuando nos repusieron la última acta parcial, la autoridad fiscalizadora emitió un oficio. En ese oficio nos señala que se comunica la reposición de la visita domiciliaria. Dentro de ese oficio encontramos los antecedentes que hubo durante el procedimiento, o sea, llámese juicio, llámese revisión, etcétera, ¿no? En uno de esos puntos encontré que la propia autoridad fiscalizadora hace mención de que en el cumplimiento de la ejecutoria que emite la sala especializada, la declara la nulidad para efectos, precisando la sala que, de estimar lo procedente, reponga el procedimiento de fiscalización a partir de la violación apuntada, es decir, a partir del levantamiento de la última acta parcial de visita domiciliaria, en la que el visitador actuante deberá abstenerse de calificar y valorar la documentación ofrecida. O sea, la propia autoridad fiscalizadora, pues ahora sí que nos señala que debió de abstenerse de valorar las pruebas, ¿no? O sea que se está contradiciendo la misma autoridad. Por una parte te señala en la misma última acta parcial. No, ese es el oficio. El oficio. Ok, en el mismo oficio, licenciada, está señalando los lineamientos sobre los cuales va a levantar la última acta parcial y es contradictorio la autoridad. Porque por un lado te dice que no va, que los lineamientos es para no valorar, de abstenerse de valorar, y luego en la última acta parcial te señala que de acuerdo a la nueva facultad están valorando. Así es, y de ahí hay otro punto en donde la misma autoridad señala que se deja sin efectos también la resolución. ¿Por qué? Porque deriva de un acto viciado de ilegalidad. O sea, igual punto a nuestro favor, ¿no? Independientemente de ello, pues mi punto de vista, pues en la última acta parcial, pues no es como para que fortalezca su fundamentación, ¿no? En el caso de que, pues bueno, está facultado para valorar dentro de la nueva reforma, sino que debió de abstenerse nada más en lo que la misma sentencia o lo que la misma autoridad dice, ¿no? Abstenerse de valorar. Ok, muy bien, muy bien. Y pues hay otras tesis o jurisprudencias dentro del tribunal que señalan que en la última acta parcial pues no debe de existir fundamentación y motivación, o sea, no es obligatorio como es en el oficio de observación. Ok, que se debe de delimitar a la circunstanciación, ¿no? De alguna forma. Aun cuando, señaló algo la abogada aquí, por ejemplo, hacía referencia al oficio donde se comunica que se deja sin efectos y donde se va a reponer el procedimiento, ¿no? Ese oficio constituye un acto de molestia, ¿verdad? Y al constituir un acto de molestia, el oficio por el cual se nos informa que se repone el procedimiento, al ser un acto de molestia, ustedes saben que de acuerdo al artículo 16 constitucional, todo acto de molestia debe de estar fundado y motivado. Y si me apuran, los requisitos del 38 de Código Fiscal, 16 y 38, ¿no? Íntimamente relacionados. Ahí está cómo es que el análisis, no sé cómo, cada firma o cada abogado tiene pues sus esquemas muy particulares de analizar sus asuntos, pero aquí en la firma lo hemos hecho muy, muy práctico y lo hacemos de manera colegiada. Nos ponemos sobre este escritorio y ponemos el asunto ahí y decimos, a ver, ¿qué traes? ¿Qué se te ocurre? ¿Por dónde le entramos? ¿Qué presentamos? ¿Recurso? ¿Qué presentamos? ¿Juicio? ¿O nos vamos al amparo indirecto? ¿Es procedente? ¿No es procedente? ¿Se tiene que agotar el recurso, el principio de definitividad? ¿Qué es mejor? Valoramos y, no valoramos como los visitadores, ¿verdad? Analizamos lo más viable jurídicamente
obviamente para el contribuyente, donde pensemos que podamos obtener la resolución más favorable, pero bueno, lo hacemos de manera colegiada. Y la charla del día de hoy precisamente va en el sentido de que esto que estamos analizando sobre la mesa, pues nos pusimos precisamente a analizar el expediente el pasado fin de semana. Dijimos, de aquí sale el programa para el día lunes. Ya cuando tengamos otro análisis por ahí, Miguel, de algún amparo, de casos prácticos, los vamos a ir comentando como un ejercicio práctico, ¿no? De eso se trata también, de aterrizar esas teorías, esa jurisprudencia, esas estrategias, ¿no? Pues plasmarlas sobre casos prácticos y, bueno, ver los resultados. Voy a comentar aquí el comentario de nuestra buena colega Mireya, con respecto al amparo. Hace un ratito mencionábamos que muchos de los amparos que se promueven a veces no llegan ni a la sentencia, ¿no? Algunos son desechados al presentarse. Dice, en algunas ocasiones accionan esa enorme maquinaria judicial para matar una mosca. Sí, antes de accionar este medio de control constitucional debemos de conocer perfectamente qué es lo que se pretende. Sí, claro, a veces se acciona de una manera simple, sí, con propaganda política, sí, claro. Es pues que a veces el juzgador desvalora cuando realmente se pretende una acción justa. Hablando de amparo, sí, coincidimos. El amparo es muy técnico, nos queda bastante claro. Y bueno, el estudio, el análisis de la materia fiscal es muy especializada, no tenemos la verdad absoluta, como dicen por ahí. Nosotros realizamos la perspectiva práctica, lo interponemos, lo hacemos valer en una demanda, en una ampliación, en un alegato, en un recurso, en un amparo, y esperamos que los tribunales pues resuelvan nuestro asunto. Y muchos de los casos que se presentan, pues obviamente con argumentos, ¿no? Argumentos sólidos, contundentes, buscando una nulidad de ese acto, ¿va? Entonces, mi estimada abogada, ¿con qué te despides de nuestro público de actualizandome.com y de los amigos que nos están viendo por Facebook respecto a este punto? Si quieres compartir, ya para ir cerrando, como una especie de conclusión del día de hoy. Bueno, pues a mi punto de vista, pues siguen cumpliendo la autoridad fiscalizadora con la emisión de la sentencia. ¿Ok? Por el tema de la valoración. Así es. Ok. Mi querido Daniel. Pues gracias por la invitación, y pues como ya analizamos este asunto que hoy les presentamos, la autoridad siempre va a cometer errores, siempre va a cometer vicios, y lo mejor que podemos hacer nosotros como abogados pues es, como por ahí comentó también el licenciado Miguel Chanlati, es exponer en buena manera nuestros argumentos y razonamientos, expresarlos. Claro, los conceptos de impugnación. Muy bien. Bueno, mis queridos amigos que nos sintonizaron el día de hoy por Actualizándome, esperamos haber aportado un granito, ¿verdad?, en todo ese mar de conocimientos. Sé que muchos de ustedes son excelentes contadores y abogados y profesionales de la materia fiscal, y bueno, muy especializados, y siempre tratamos de aportar algo, ¿no?, a la materia fiscal. Espero haya sido de mucho provecho, ¿no?, con estos temas relativos a la nueva facultad de los visitadores para valorar la información que es proporcionada por el contribuyente, ya sea en actas parciales o en la última acta parcial. Esta reforma para 2021, que la autoridad fiscal ya le está implementando en las visitas domiciliarias que están desarrollándose pues en este momento, que iniciaron entre el 2020 y 2021. Dice la autoridad, ¿sabes qué? Pues ya la estoy aplicando porque es una facultad que me ha sido otorgada en Código Fiscal, pero está perdiendo de vista la diferencia entre una norma sustantiva y una norma adjetiva. Entonces, por ahí se le van a venir muchos asuntos abajo a la autoridad fiscal, y pues la cereza en el pastel fue el caso práctico que le presentamos,
respecto de un asunto que venía por reposición de la sala especializada. Y bueno, ese asunto va a ir para, seguro, a Unidad y se llama. Esperemos en breve la resolución y ya se la vamos a compartir. Mientras, nos esperamos 15 días para poder presentar otro tema interesante en materia fiscal. Y bueno, nos saludamos, mi estimada audiencia, y dejamos el lugar para el nuevo colega que vendrá en el horario siguiente, ¿no? Saludos, Miguel, saludos, Mireya, saludos a todos. Sergio de Coahuila, muy interesante. Saludos, Sergio, hasta Coahuila, allá al norte de México, esperando aportar algo en este mar inmenso de conocimientos. No hay una verdad absoluta, traemos una perspectiva, compartimos, hay otro enfoque, hay otros colegas, o sea, se construye el conocimiento. Juan Rentería, Sonora, saludos, mi estimado Juan. Angélica, también saludos. Veracruz, préstame el mouse tantito para subir. Aquí hay otros colegas que están saludando para que no se me pase. Mireya también, del Estado de México. Muchas gracias, también lo estuvimos escuchando la semana pasada. Y bueno, cada quien aborda, ¿verdad?, los temas desde diferentes perspectivas y es válido, construimos todos. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos saludamos en 15 días y que tengan muy bonita tarde. Perfecto, maestro. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Igual a los invitados, agradecerle su presencia aquí el día de hoy. Y pues nada, ya nos veremos en 15 días. Un gusto. Muy bien, muy bien.